Primera epístola de Pedro, capítulo 1. Quiero darle nuevamente la bienvenida. Sean todos bienvenidos a Centro Familiar Cristiano, Casa de Dios, hermanos de casa, personas que nos visitan y también gente que nos sigue a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida, es un gusto que se hayan conectado y un gusto que nos acompañen para que en unos minutos podamos estudiar juntos la palabra del Señor en esta tarde. La santidad a Dios. Tema sumamente importante y tristemente ya muy poco predicado en las iglesias hoy en día. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Lo voy a invitar a que así como está, tome su Biblia, lo siga con su vista. Voy a darle lectura al verso 14. Si usted no trae Biblia, lo puede ir siguiendo aquí en las pantallas. Se va a estar proyectando todos los versículos que les voy a mencionar. Vamos a leer del verso 14 al verso 21. Sígala con su vista. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aleluya. La santidad, hermanos, es un tema central, básico y fundamental en la vida de todo cristiano. Es más, no podemos llamarnos cristianos, no podemos llamarnos hijos de Dios si no practicamos y nos esforzamos por vivir una vida en santidad. Entonces la santidad es algo que el cristiano tiene que esforzarse por vivir, y es una vida muy desafiante. Es una vida que no cualquiera está dispuesto a caminar, no cualquiera está dispuesto a seguir. En el mundo, en la actualidad, vemos cada vez una sociedad más perdida, más hundida en vicios, pero también en abominaciones, en aberraciones. Vemos una sociedad completamente perdida y carente de valores, carente de respeto, de amor, carente de tantas y tantas cosas que anteriormente no se veía. Dicen por ahí: en mis tiempos no se veía lo que ahora se ve. Ya no es solamente con los jóvenes, sino ya ahora aún no solo en los adolescentes, y aún ya en los pequeños de 11, de 12 años. Vemos en las redes sociales y vemos en las noticias cómo niños de 11 y 12 años
Ya en las escuelas practican la drogadicción, el alcoholismo, cómo ya los mandan traer a sus papis, porque ya niños y niñas de 11 años ya pretenden tener relaciones dentro de un salón de clases, niño con niño y niña con niña. Hermanos, iglesia, vivimos en un mundo que cada vez ama más el pecado y aborrece a Dios. Un mundo en donde le agrada y se complace por satisfacer lo que la carne, lo que el deseo quiere y manifiesta. Y ya no por satisfacer lo que Dios nos ha dejado, sus mandamientos, sus estatutos. Ya no quiere agradar a Dios. Es más, muchos ya no creen en Dios. Naciones que se caracterizaban por ser en su mayoría cristianas evangélicas, donde el protestantismo surgió, creció y se propagó al resto del mundo, ahora se caracteriza por ser naciones donde son, ¿qué? Dicen, yo ya no creo en Dios. Son naciones donde dicen, yo soy ateo, Dios no existe. Y vemos el cumplimiento de la palabra, que en los postreros días la maldad irá en aumento. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos enseña que para el pueblo cristiano, ojo, para el pueblo cristiano, la santidad no es una opción. No es un si tienes ganas, si hoy estás de buenas, de ánimo, si hoy sí te levantaste, dicen los jóvenes, con toda la pila, si hoy sí estás al 100 y hoy sí quieres esforzarte por vivir en santidad, por vivir la vida que Dios quiere. La santidad no está ligada a un estado de ánimo, a una fuerza de voluntad, sino que la santidad es un mandato que todo hijo de Dios, y lo repito, todo hijo de Dios, levanten las manos, ¿quiénes son hijos de Dios aquí? Ok, amén. Entonces la santidad es un mandato para todos y cada uno de nosotros, y usted que tal vez nos está escuchando en redes sociales. Es un mandato. Y en estos versículos Pedro exhorta a los cristianos a que vivamos en santidad, no por obligación, no porque el pastor, la iglesia así nos lo exigen, sino que la santidad la vivamos por medio de 3 aspectos principales. Y es lo que quiero que meditemos rápidamente en estos minutos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y verso 15, Pedro escribe, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Para empezar, Pedro dice que tenemos que ser hijos, ¿qué? Obedientes. Ya empezamos con problemas. Ay, Pedro, ya empezamos con la vara muy alta. Muy pocos de nosotros nos gusta obedecer. Hemos estado acostumbrados a mucho tiempo a decir, es mi vida y yo hago de mi vida lo que quiera. Mi cuerpo, mi decisión. Es mi vida. La vida es corta y hay que vivirla, hay que gozarla, hay que disfrutarla. Y muchas de estas frases y comentarios las escuchamos allá afuera. Pero Dios quiere y pide de nosotros que en primera instancia seamos un pueblo obediente. ¿Y obediente a qué? A los mandamientos, estatutos, decretos que el Señor nos dejó.
Dice, no te conformes a los deseos que antes tenías. Es decir, no te adaptes, no te amoldes a los deseos que antes tenías y practicabas. ¿Qué deseos? ¿De qué nos está hablando el apóstol Pedro aquí? Que antes de que fuéramos hijos de Dios, efectivamente, hacíamos lo que queríamos. Íbamos a donde queríamos. Hablábamos de las palabras y salían de nuestros labios las palabras que nosotros queríamos. Pensábamos de la manera que pensábamos y veíamos lo que queríamos ver, tocábamos, etcétera, hablamos, etcétera. Nuestra vida era un completo y total descontrol y desorden. Y ahora el apóstol Pedro nos escribe y dice, ya no te conformes, es decir, no te amoldes. Que tu estilo de vida sea diferente al que tenías anteriormente. Ya no más la pasada manera de vivir. Ya no más el cómo hablabas y te expresabas anteriormente, ahora ya no más. En estos días hablaba con una persona y le decía, de tus labios no pueden proferir, dice la Escritura, agua dulce y agua amarga. De esta fuente no pueden salir ambas aguas, o es dulce o es amarga. Con esta boca o bendices a Dios, o dices todas las maldiciones y majaderías y palabrerías que decías. Pero no puedes hablar ambas. Hace unos minutos cantábamos, exaltábamos a Dios y le cantábamos al Señor con nuestros labios. Y es ilógico que al término del culto, al regresar a casa en estos días, en la oficina, en el negocio, en tu universidad, en tu prepa, con esta lengua, con estos labios que tú alababas a Dios hoy domingo, ahora tú la utilices para hablar toda clase de maldiciones, porque así se acostumbra, porque así hablan mis amigos, mis compañeros, y si yo no hablo así, no puedo pertenecer a. Voy a hacer el arroz en el frijol o el frijol en el arroz, como usted le quiera decir. Voy a ser el bicho raro y no voy a pertenecer al entorno que quiero pertenecer. No te conformes ya, no te amoldes con tu pasada manera de vivir cuando vivías una vida en ignorancia, en desconocimiento de la palabra de Dios. Ya no la vivas así. Ya no veas lo que antes veías. Ya no escuches. El día jueves hablábamos del chisme. Si usted no vino, se lo perdió, pero ahí está la lección. La puede pedir. Hablábamos del chisme. Que hay como nos encanta alabar a Dios, servir al Señor y ser los más fieles, devotos en la iglesia, lo que usted quiera. Pero no controlamos nuestra boca. Y eso también es santidad. Antes, hermanos, íbamos a donde queríamos. Nuestros piecitos íbamos, va a estar fulanito de tal en la feria de Ixtapaluca. Vamos. Antes ibas porque vivías en la ignorancia de tu corazón. Pero ahora que has sido alumbrado, tus ojos han sido alumbrados con el poder, la luz del Evangelio, hermanos, es ilógico, no debemos prestar atención a eso. Porque ¿qué comunión hay? La luz con las tinieblas. Y con eso, de eso hablaba con esta persona. ¿Qué comunión hay? En que tú vengas el día martes a la oración, vengas el día jueves
al estudio bíblico, los días domingos no faltes, llegues temprano, pero de nada sirve si tú el viernes, sábado y miércoles estás en el recinto ferial de Ixtapaluca. Allá sí baile y baile, allá sí grite y grite, allá sí cante y cante, pero aquí en la casa de Dios no tienes esa misma actitud. Entonces Pedro nos exhorta de una manera clara y directa. Como hijos obedientes, no te amoldes a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia. Ah, caray, entonces, ¿ya no voy a seguir teniendo esos deseos? Sí. Esta carnota de repente quiere hacer lo que quiere. Y quiere ir a ese y otro tipo de lugares más. Y esta carnota también de repente quiere hablar de nuestros labios infinidad de palabras, majaderías. Eso significa maldecir. Cuando decimos mal. Y queremos hacer todavía, esta carne quiere hacer lo que quiere. Pero el Hijo de Dios dice que tenemos que vivir lo que dice la palabra. ¿Y qué dice? Sujetar la carne. No vivir de acuerdo a los deseos de la carne, sino a los deseos del Espíritu. Y hemos hablado abundantemente de este tema. Y lo hemos estado repitiendo ya en estos domingos con esta serie. No satisfagáis los deseos de la carne. Y Pablo lo dijo y el Señor Jesús lo dijo. Yo a la verdad mi espíritu está presto, pero mi carne es débil. Y a veces lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Porque esta carnota se resiste. Pero entonces, ¿quién reina tu vida? ¿La carne o Cristo? Entonces tenemos que vencer la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Y Pedro, por eso, Pedro comienza diciendo que tenemos que ser hijos obedientes. Pablo escribe en Efesios, a la iglesia de Éfeso, capítulo 2. Efesios 2, a partir del verso 1. No pierda Pedro, por favor. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos nosotros. Verso 2. En los cuales anduviste, ¿cuándo? El día de ayer, hoy en la mañana, antier, no. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente, la tradición, las costumbres. Es que fue lo que me heredaron mis padres. En ese tipo de hogar nací y crecí. Ya no más. Dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, los no conversos, los que no tienen el privilegio de ser hijos de Dios. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Diga conmigo, otro tiempo. Muy bien, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el resumen de la vida pasada de Daniel y de cada uno de los que estamos aquí. Eso éramos. De esa manera vivíamos, de esa manera nos conducíamos. Pero ya no más, dice Pablo, en otro tiempo, ya no seas más como ellos. Entonces, dice ahora que como hijos de Dios, obedientes, debemos obedecer con gratitud
y amor rechazando el pecado. Hermano, ¿será válido que yo diga, ay, pues ya que lo voy a tener que hacer? Ay, nada más porque Diosito se enoja conmigo y si no, no me va a bendecir. ¿Esa obediencia es la que Dios quiere y demanda de nosotros? Por supuesto que no. Porque a veces así somos. A ver, vamos a remontarnos a algunos 15, 20, 30 años atrás, cuando éramos más jóvenes todavía, iglesia. Cuando papá y mamá nos decía y nos pedía algo, ¿cómo obedecíamos? Ay, pues ya qué, voy a tener que ir, parece que no puede ir mi hermano, siempre yo, para todo yo. ¿Qué nos decía papá? A ver, ¿me estás tronando ¿qué estás rezando? ¿Qué estás diciendo? ¿Y qué nos decían? ¿O qué nos hacían? No quiero ahí herir ni abrir heridas antiguas, heridas pasadas. ¿Pero qué nos decía papá? A ver, ¿qué estás? No, nada, papito. Sí voy, pues ahorita, y de buena manera. ¿O no nos educaron así? Sí, y no te tardes, y te apuras porque te está esperando el lavadero con los trastes. Y ay, sí. Y claro, muchas cosas más. Ay, sí, Señor, sí. Bueno, y si así éramos con nuestros padres, ¿cómo espera usted que Dios espera que le obedezcamos? ¿Todavía con mayor amor y gratitud? Si con nuestros padres lo teníamos que hacer, hermano, con Dios, es preciso que lo hagamos. Y repito, no por obligación, porque el Señor no obliga a nadie. El Señor no lo obliga a venir. El Señor no lo obliga a asistir. El Señor no lo obliga a vivir la vida cristiana. Él dice, aquí yo pongo delante de ti la bendición, la maldición. Elige tú solito. Dice un dicho yo fuera y comúnmente, ponte la soga tú solito, mátate tú solito o haz las cosas bien. Y con tristeza vemos que aún dentro del pueblo cristiano vemos que hay gente que no elige la bendición. ¿Y sabe por qué? Porque no le gusta obedecer. Porque si aquí Dios nos dice algo, nos cuesta trabajo hacerlo. Nos cuesta trabajo llevarlo en práctica y no nos gusta obedecer a Dios. Yo conozco a gente que dice, yo tengo mi negocio propio porque a mí no me gusta que nadie me dé órdenes. A mí no me gusta que nadie me esté mandando. A mí no me gusta que nadie... pues qué bien, qué padre. Pero cuando es cristiano, le pregunto, oye, ¿y cómo le haces con Dios? Porque podrás tener tu carrera, tu negocio, ser solvente, independiente, adulto y lo que tú quieras, adulto independiente, dicen por ahí los chavos. Pero ante Dios, nada de eso vale e importa. Ante Dios tenemos que ser obedientes. Y no es lo que tú quieras, ni lo que tú digas, ni de la forma, ni en el tiempo, ni el día. Es como Él quiere, a la hora que Él quiere, de la forma que Él quiere, porque Él es soberano y Él es Dios. Y precisamente pasa eso, pocos amenes. ¿Por qué? Porque todavía nos saca de nuestra comodidad. Todavía por ahí nos incomoda un poquito este tema. Tenemos que ser obedientes. Vamos en la carta que sigue, Primera de Juan. Estábamos en Pedro, vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 3. ¿Qué escribe el apóstol Juan? Verso 10, 3:10. ¿Será importante la obediencia? Vamos a ver. En esto se manifiestan ¿quiénes? Los hijos de Dios y los hijos. Caray, ¿qué los caracteriza o qué los diferencia? Vamos a leer. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia, ¿qué quiere decir no hacer justicia? No obedecer a Dios.
tajantemente, fácil y sencillo, bien práctico. No haces justicia cuando no obedeces a Dios. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Bueno, así quiero ser. Nos esforzamos. Señor, no soy tan obediente, lo tengo que reconocer, pero me esfuerzo. Ahora, que realmente sea así, porque entre nosotros nos podemos engañar. Ay, sí, mi hermano, mi hermana, cómo se esfuerza, Dios bendiga su vida. Pero delante de Dios, solamente Él sabe y conoce nuestro corazón, y Dios no puede ser burlado, y Él nos conoce si realmente nos esforzamos o no. Él realmente sabe si al salir de la puerta de la iglesia nos ponemos la máscara de Blue Demon o seguimos esforzándonos por vivir la vida que Él quiere que vivamos. ¿Qué más dice Pedro? No te conformes a los deseos del pasado. Ya estoy en 1 de Pedro 1. Nuevamente, 14 y 15. No te conformes. ¿Qué significa, hermanos, esto de no conformarse? Que la santidad tiene que romper con el viejo estilo de vida. El viejo estilo de vida, la pasada manera de vivir, escribió Pablo. Cuando éramos esclavos de nuestros deseos, esclavos de nuestros pecados, ya no más. Ya no más. Lo leímos en Efesios 2, del 1 al 3. Deja ya esa manera pasada de vivir. Ya no. Y hemos comentado, hermano, cuando la gente viene y te dice, oye, ¿qué te has hecho? ¿Qué te hiciste? Eres diferente. Hablas diferente ya, actúas diferente, tu semblante ha cambiado. Dele gloria a Dios, vamos bien. Pero si usted y yo todavía seguimos pasando desapercibidos entre nuestros compañeros de trabajo, entre los alumnos, los compañeros de la escuela, entre nuestra familia, los vecinos, si la gente nos sigue viendo igual, algo, y no solamente algo, todo estamos dejando de hacer. No ha habido un cambio en nosotros. Y no voy a ir tan lejos. Estamos ya prácticamente a mitad de mayo, casi mitad de año. En enero hablábamos de deseos, de propósitos. Usted sabe, ya le estoy viendo su carita, ya sabe a dónde voy. ¿Cómo vamos ahorita? ¿Cómo éramos en el año pasado, 2025, y cómo vamos ahorita en el 2026? Si vamos igual o peor, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Porque si seguimos orando igual, si es que orábamos, si seguimos leyendo la palabra igual, comportándonos igual, hablando igual, viendo igual y siendo iguales, todo lo estamos haciendo mal. Y no estamos viviendo la vida en santidad que Dios pide de nosotros. Ya no me estoy yendo años atrás, el año pasado, a principios de enero. ¿Dónde están esos buenos propósitos, esos buenos deseos? Ahora sí voy a orar, ahora sí voy a congregarme, ahora sí no voy a dejar de asistir a la iglesia, ahora sí voy a ayunar, voy a tener tiempo de meditación con el Señor, voy a leer la palabra, ahora sí voy a ser un cristiano diferente. Ajá. 17 de mayo 2026, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? ¿O tenemos que rectificar? Tenemos todavía medio año y no tenemos que esperar este medio año para enderezar y corregir. Tenemos que esforzarnos, hermanos. La obediencia nos distingue.
de ser hijos de Dios o no. Hermanos, usted no puede negar, papá, mamá no puede negar a su hijo o a su hija. Cuando de repente los vemos caminar, desde la forma en que camina, la forma en cómo se mueve, ahí viene fulanito, hijo de, hija de, porque su manera de hablar, su manera de caminar, su manera de ser, lo delata, ¿o no? Yo no puedo negar que soy hijo de mi papá. Si usted mismo me ha dicho, es que, pastor, hasta caminan igual y luego hablan igual y los rasgos de la cara y son igualitos. Hermano, no puedo negar que sangre michoacana corre por mis venas, también guerrerense también. No lo puedo negar. Soy del mismo molde. Los genes llaman, la sangre llama, dice por ahí. Y todo el que se dice cristiano e hijo de Dios tiene que manifestar y mostrar que es hijo de Dios. Y la gente lo tiene que ver. Amén. Amén. Vamos a avanzar. Punto número 2. Verso 15 y 16. Sino aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Hermanos, Dios no nos llama a vivir en santidad por costumbre, por tradición. Nos llama a vivir en santidad, hermanos, del simple hecho, por la simple razón que Él es santo. Vamos a Levítico. Hemos estado hablando también bastante del libro de Levítico. Levítico capítulo 11. ¿Recuerda de la tarea que le dejé? Espero que la esté leyendo. Espero que tenga menos tiempo en series, en novelas y le esté dando más tiempo a la palabra. Levítico 11. 44 y 45. Porque yo Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. ¿Por qué? Hermanos, usted y yo estamos llamados a ser santos, no por costumbre, no por tradición, no porque mi religión me lo dice. Tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo. Y ojo, Él no es santo como nosotros, que nos apartamos, que somos separados de lo inmundo. Él es santo, santo, santo. Esto lo vamos a ver dentro de 15 días. Ese énfasis. ¿Por qué 3 veces santo? Si usted quiere saber, venga, no falte. La santidad, hermanos de Dios, es perfecta, es pura, es separada del pecado. Y lo hablábamos hace 15 y hace 8 días. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece todo lo que nosotros por costumbre tenemos o queremos hacer. Y en el cielo no va a entrar el pecado. Recuerda, si usted ahorita le pregunto, oye, si ahorita murieras, en el siguiente minuto murieras, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? ¿Qué responderíamos? Al cielo, pastor. Y si yo le preguntara ¿por qué? Y es lo que me preocupa, la respuesta de muchos. Porque creo que no he sido tan mala persona. Porque creo que más o menos me he portado bien. He hecho buenas cosas. He ayudado a los que me han pedido ayuda. Porque si he hecho las cosas bien, estamos mal.
Somos salvos porque Él nos hizo salvos, no por mérito propio. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Amada iglesia de casa de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie es salvo porque cree ser bueno. Nadie es salvo por las buenas obras que hizo, porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Eso lo dice la palabra. No por obras para que nadie se gloríe, para que a nadie diga, yo no necesito a Jesús, yo me salvé solito. Estás mal. Todos y cada uno de los que estamos aquí y toda la humanidad, y lo dice la palabra, Él vino a salvar a todos, para que ninguno se pierda. Él vino a morir y a dar su vida en rescate por muchos, pero muchos no quieren recibirlo. ¿Por qué? Porque están más cómodos viviendo en su pecado, están más cómodos viviendo en la costumbre, en la tradición, como ahora lo han hecho. Están más cómodos viviendo para satisfacer, los deseos de su carne. Voy a avanzar. Pedro escribe que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1, nuestra cita base. En toda vuestra manera de vivir. Hermano, quiere decir que la santidad que Dios pide de nosotros abarca todas las áreas de nuestra vida. La santidad que Dios pide de mí y de usted, hermano, abarca todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ser santos en nuestros pensamientos, santos con nuestros ojos, santos con nuestros oídos, santos con nuestros labios, nuestras manos, por nuestros pies. ¿A dónde vamos de repente? Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, en cada área de nuestro ser, de nuestra vida. Tenemos que vivir en santidad. Aunque no digamos amén, pero Dios lo dice. Y esa es la manera que vive todo cristiano. Ojo, cómo estamos viviendo. Hace tiempo le dije a los jóvenes, a ver jóvenes, todo su celular aquí en la mesa. En una reunión de jóvenes les dije, todo su celular en esta mesa, póngalo desbloqueado. Y de entrada, abran su reproductor de música. Quiero escuchar cuál es su playlist. Y todos, ¡ay! No, ay. Y no lo querían desbloquear. Es más, se me olvidó mi celular, no lo traje. ¿Qué traemos en ese celular? ¿Qué redes, qué sitios visitamos? ¿Qué contacto, qué lugares frecuentamos? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué tipo de películas, qué series vemos? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, no podemos vivir una vida santa parcial. Ay, pastor, yo sí soy santo en todo esto, pero en esto sí no puedo. Es que esto sí me cuesta mucho trabajo. Esto sí no, pídame lo que quiera, pero esto, no, hermano, así es que así me lo han dicho, por eso lo digo. Hermano, yo no te estoy pidiendo nada. El que te lo pide es el Señor. Y por eso, hermanos, nuestra santidad no tiene que ser parcial, tiene que ser completa. Total. El Señor Jesús nos entregó a la mitad por nosotros, ¿o sí? No nos dio una salvación a medias. Pues bueno, Daniel, nada más te voy a dar el 80%, el 70%. Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Y Él espera
la última esfuerzo de nuestra santidad por amor a Él. Eso está esperando el Señor de usted y de mí. Amén. Voy a avanzar. Tercer y último punto. Verso 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, tenemos que entender que nosotros fuimos rescatados y comprados. Nuestra vida fue comprada a un precio incalculable. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo Jesús? Y todo se queda corto. Fuimos nosotros, hermanos, rescatados a un precio incalculable. Nuestra salvación no fue comprado con oro y con plata. ¿Y sabe por qué Pedro compara y menciona esto? Porque en la antigüedad así se compraban los esclavos. Vea esta semejanza, vea esta analogía. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y en la antigüedad toda persona esclava, cuando la compraban o le daban la libertad, tenía que pagar un precio en oro, en plata, money, pachocha, cash. Y solamente así podían pagar su libertad. Así compraban un esclavo. Y por eso Pedro compara esta analogía con nosotros y nos dice: tú y yo no fuimos comprados con oro, con plata, con rubíes, diamantes y piedras preciosas, porque ni eso era suficiente. Fuimos comprados con lo más valioso que el Padre podría habernos dado: su Hijo, la sangre de su Hijo. El sacrificio en la cruz, hermanos, de Jesús. Esto quiere decir también entonces cuán grave era nuestro pecado, cuán grave era nuestra condición espiritual para que el Hijo de Dios haya tenido que venir al mundo a convertirse en ese cordero sin mancha y sin arruga, para que usted y yo pudiésemos ser libres del pecado. Así de grave era nuestra condición. ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Que ni así valoramos lo que Jesús hizo por nosotros, porque seguimos hablando lo que no tenemos que hablar, seguimos viendo lo que no tenemos que ver, nos seguimos comportando de la misma manera que la gente que no conoce a Dios lo hace, y no valoramos el sacrificio de Jesús por nosotros. No hemos entendido que anteriormente nuestra vida estaba marcada por el pecado, la banalidad. Nuestra vida iba derechito. Nuestro futuro, la paga de nuestro pecado era la muerte, bien dice Pablo. Mas la dádiva, mas el regalo inmerecido, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, nuestra vida eterna comenzó desde que aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero le decimos Señor, Salvador, amén. Le decimos Señor, Dios, Salvador, pero no hacemos lo que Él nos manda de nosotros. Y todavía queremos hacer lo que nosotros queremos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas, y si lo sabemos, ¿por qué no lo vivimos? ¿Por qué no lo practicamos? Esa es nuestra condición. Y bien escuchábamos en la mañana en el estudio bíblico, somos esas cartas abiertas que la gente mira, pero también dice la Escritura, y Pablo dice que somos ese espejo, mirando a cara descubierta como la de un espejo.
ahí nos damos cuenta tal cual somos. En la palabra de Dios nos damos cuenta cuál es nuestra verdadera condición aquí. Cuando nos paramos y nos vemos, este es el verdadero yo. A todos ustedes yo les puedo mentir, yo los puedo engañar y puedo hacerme notar como el más santo, el mejor cristiano, el más santo, el más digno, el más devoto, el más en todo. Pero Dios no puede ser burlado y nada hay oculto delante de Él. Y Él conoce cuál es la verdadera condición de nuestro corazón. Hermanos, ¿cómo estamos hoy delante de Dios? ¿Cuál es nuestro estado espiritual ante Dios? ¿Qué música escuchamos? Es increíble ver, qué lamentable y triste, ver al pueblo cristiano en las iglesias, en el tiempo de alabanza, con brazos cruzados, brazos en las bolsas del pantalón, sentados, etcétera. Pero los vemos en conciertos de BTS, El Conejito y muchos más. No, hombre, que hasta terminan afónicos, desgarrando sus gargantas, brincando, cantando y hasta llorando por la emoción del momento. Y para Dios no son capaces de poder aplaudir, cantar, bendecir a Dios, porque Él lo merece. Cristianos que no les importa irse a formar de a veces de hasta un día antes para alcanzar boletos, para estar sutanito y perenganito y el grupo tal, y no son capaces de llegar a tiempo a un culto en la iglesia. Esa es la vida diaria de la iglesia hoy en día. Ese es el cristiano de nuestros tiempos. Y todavía decimos, Señor, ya ven, ven pronto por tu iglesia, te esperamos. ¿Estamos listos? Tus vestiduras, hermano, y mis vestiduras están blancas, sin mancha, sin arruga, como para decir, Señor, aquí estoy, ven, amado mío. Como esa virgen prudente que tiene su lámpara encendida y el aceite de reserva para cuando su amado venga y toque la puerta. Dios viene por una iglesia santa. Y por eso la palabra dice, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, Él no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él nos llama a ser un pueblo obediente. Y muchos no quieren obedecer. Él nos llama a ser un pueblo obediente, santo, consagrado, íntegro, que le cante solo a Él, que le alabe solo a Él, que le ame solo a Él, que le sirva solo a Él, porque Él es celoso. Quiero invitarle a que se ponga de pie, incline su rostro, cierre sus ojos. Por favor, no se distraiga. Tú que nos estás viendo a través de redes sociales, ahí en tu hogar, en el transporte, en el trabajo, quiero compartirte esto. Dios te ha llamado a santidad. Dios quiere que tú seas santo porque Él es santo.
Y si hasta hoy tú te has apartado, tú te has desviado, te has alejado del camino, ya has dado marcha atrás con la palabra de Dios en el camino del Señor, quiero comentarte que Él te está esperando como el hijo pródigo que eres. Así como ese padre cada mañana salía a la puerta de su casa esperando el regreso de su hijo, quiero comentarte que así hoy nuestro Padre Celestial, nuestro Dios de amor, de gracia y perdón, te está esperando para que corrijas, para que enmiendes tu vida, esa pasada manera de vivir. Que enmiendes tu camino y que si ahorita todo en tu vida ha sido desastre, maldición, ha sido problema y mucho más, permitas a Dios que Él primeramente pueda transformar tu vida, tu ser, tu corazón, y una vez que comience contigo, lo pueda hacer con los tuyos. Quiero invitar a todos que nos acerquemos al Señor.